¿Qué tal, amigos? Gracias por estar ahí, gracias por este reencuentro permanente, gracias por esta perseverancia, este sostenimiento que nosotros percibimos de ustedes y que nosotros acompañamos con muchísimo gusto. Estamos realizando algunos programas especiales, pero presenciales, en Preludio Rara Avis de la Sed y el Agua, que ustedes van a tener la posibilidad también de verlos como especiales aquí en nuestro horario de 1 por 1. Y nada, creo que hay que democratizar la información y de eso se trata. Porque van entrevistados muy importantes y de pronto la mayoría de la gente no puede asistir porque es para pocos invitados, y entonces siempre el ánimo nuestro está en la democratización de la comunicación. Por otro lado, esta conexión permanente que mantenemos unos con otros tiene que ser, a mi entender, permanente y permanecer más allá del tiempo, de las circunstancias. Atravesamos circunstancias muchas veces difíciles, a veces así inesperadas, y con una similitud y una frecuencia de acontecimientos que cambian de signo, de positivo a negativo, muy rápidamente, y esto a veces no lo entendemos. O nos quedamos en la noticia negativa o en el hecho negativo que corresponde a una crisis, y nos quedamos en ello, y ahí no provocamos la crisis, porque la crisis quiere decir cambio, oportunidad para el cambio, y no lo manifestamos de una manera exterior, buscando salidas, y simplemente nos quedamos encerrados en nosotros mismos. Esto provoca mucha depresión, mucho aislamiento, muchos sentimientos negativos. De ahí que tanta gente diga al mismo tiempo cuán solos estamos, cuán dispersos estamos, cuán pocos somos los que sentimos que el mundo tiene que ir para adelante, que vamos a salir adelante, que la economía se va a reflotar, que depende de nosotros mismos, que depende de la mirada con que nosotros hagamos de la realidad. Y si salimos de aquellas máximas que nosotros hemos a través de estos años elaborado junto a ustedes, que todo es energía, el pensamiento es energía, la palabra es energía, la acción es energía. Por lo tanto, de donde miremos y desde donde miremos la realidad, vamos a tener o acontecimientos que nos impulsan a cambiar una realidad negativa por una positiva, o nos quedamos con que todo está mal y nos vamos hundiendo, con eso la depresión, con eso la enfermedad. Asociado a todo eso está este cúmulo de cosas que nos atraviesan como sociedad. Creo que los comunicadores que tienen la responsabilidad política, o sea, los políticos que comunican, tienen que tener la capacidad de comunicar las cosas positivas, no engañar ni ocultar información, sino siempre tener el plan B anunciándolo para que la gente tenga la capacidad y la posibilidad también de esos conductores de ver por dónde viene el camino o por dónde se negocia un nuevo camino. Creo que esto nos hace a los uruguayos muy reflexivos, muy depresivos, muy dependientes de lo que pasa afuera y de estos mensajes que no son siempre positivos, y les aconsejo a los que van a dar las noticias económicas y son autoridades, que si no están bien ese día no hablen, que tengan interlocutores y gente que haga la comunicación. ¿Saben por qué? Porque en el tono de voz vemos lo que está pasando, las preocupaciones, etcétera. No quiero decir con esto que armemos un mundo ficticio y mentiroso. Quiero decir, la economía está basada fundamentalmente en un hecho emocional. Es lo que nos falta, está ahí, pero también lo que tenemos y lo positivo que sucede en la sociedad está acá. Al mismo tiempo, las dos cosas, en el mundo, en la vida, en la familia y en la sociedad. Y no debemos perder de vista que estamos en este camino material de lo espiritual, donde tenemos que dejar una huella y tenemos un compromiso, que es dejar
que este mundo, este presente, tenga la capacidad de transmitirse a los que vienen atrás nuestro con optimismo. Si no, habremos perdido la batalla. Quiero presentarles de esta manera y con este informe a quien nos acompaña en el día de hoy. Teresa Eichenberg, gerenta general de la Unión de Exportadores del Uruguay. La Unión de Exportadores es una gremial privada sin fines de lucro que congrega a todos los exportadores del Uruguay, de bienes y de servicios. Tiene como objetivo principal defender, desarrollar y promocionar las exportaciones. Es la tercera de 7 hermanos, nació en una quinta y afirma que creció en un ambiente muy varonil. Lo importante es haber formado una familia con valores, con hijos con valores, con ganas de trabajar y que van a continuar absorbiendo todas las tecnologías para construir ese Uruguay mejor. Estudió en el colegio alemán. Ya de niña hablaba francés e inglés y lo considera uno de los tantos aciertos que tuvo su padre, esa visión de mundo. Bueno, esto se inició hace mucho tiempo, hay que reconocerlo, cuando tenía 18 años, hay bastante recorrido. En el 73, cuando tenía apenas 18 años, se enteró que la secretaria de la Unión de Exportadores se retiraba y decidió presentarse al puesto. Y ahí empezamos a desarrollar lo que es hoy la gremial. Empecé repartiendo cartas como secretaria, recepcionista, telefonista, y después me marqué un rumbo para poder seguir avanzando. Tuve que hacer cursos, tecnificarme, siempre aprender, para llegar a la gerencia. Porque había mucha gente que competía por el mismo puesto. Claro. Entonces me puse un rumbo fijo y empecé a todo en base a conocimiento. Ha estudiado en varios países y hoy habla 7 idiomas. En la Unión de Exportadores tenemos entre nuestros pilares de acción el desarrollo de sector exportador, y para eso contamos con una serie de programas que apuntan a contribuir en diferentes aspectos que son determinantes para el desarrollo. Muchos dicen, ay, mujeres es un lío. No, mujeres con certificación de calidad, cada cual su rol, funciona y no somos muchas. Tenemos una metodología de trabajo donde planteamos los problemas, cuantificamos el daño que genera ese problema, se lo mostramos a las autoridades y proponemos la solución. Es importante que todos seamos conscientes de lo que está pasando a las empresas exportadoras, que son las que emplean calidad del trabajo, y por eso vamos a trabajar y a transmitirle al gobierno qué es lo que queremos mantener a todas esas fuentes de trabajo. Hoy sigue en la gerencia, luego de muchos años de respaldo. Eso realmente me motivó muchísimo, fue gratificante que estuvieron todos de acuerdo, y hasta el día de hoy estoy trabajando con ellos y para ellos y por ellos. Como darle la bienvenida a una amiga. Teresita Eichenberg, bienvenida. Gracias por invitarme al programa, es un placer. Y bueno, dar testimonio y dejar, como tú decías, una huella. Una huella. ¿Desde cuándo en la actividad así profesional? Bueno, de los 18 años que me animé a entrar en esa gremial de exportadores, y desde ese entonces visualicé que tenía ahí una carrera porque era muy desafiante el trabajo. Y me fui preparando en la medida de que veía las posibilidades y haciendo como recién veíamos en algunas tomas, preparándome para lo que realmente me necesitaban, adaptando mi carrera a las necesidades de la organización. Y fue así que incursioné en diferentes temas, en diferentes cursos y en la economía del país. Y así fuimos transitando, y hoy, como yo siempre digo, arranqué a los 18 años y hoy soy abuela y sigo trabajando para, por y con los exportadores. ¿Qué te lleva a trabajar con los exportadores? ¿Es una casualidad o
o es un empleo que se te presentó? En la familia ya veníamos con un abuelo que era comerciante. Y eso ya es genético y se lleva en las venas y a uno le gusta vender y estar ahí. Y bueno, evidentemente también desde mi abuelo y mi padre se promocionó mucho el aprender los idiomas. De hecho, invirtieron mucho en mi padre y mi madre en colegios donde el conocimiento era importante, la competencia era importante y por eso estuvimos participando muy poco tiempo por el colegio alemán y después sí 13 años en un colegio que solo enseñaba francés. El inglés ya lo teníamos porque nos enseñaban en nuestra casa con profesores particulares desde chicos, porque ellos consideraban que los idiomas eran importantes para comunicarnos con el mundo. Y al tener un abuelo que traía importadores, que trabajaba con las materias primas, pero no con las tecnologías que hoy hay, sino por telegrama, él conocía las subas y las bajadas de los precios de la materia prima. Y hoy tenemos todavía esos telegramas archivados nosotros en la familia. ¿A qué se dedicaba tu abuelo? Mi abuelo era comerciante e importador de materias primas en el momento en que Uruguay no había materias primas. Y él traía, importaba y finalmente empezó a producir en el Uruguay. O sea que la industria está en las venas de nuestra familia. Y entonces, a partir de ahí, se formó varias empresas y de ahí también podemos decir el querer ser emprendedor. Ajá. O sea, es un inmigrante que viene al Uruguay, que emprende y que comienza de a poco trabajando duro y después eso también es un ejemplo, es una referencia para todos nosotros que somos nietos y ahora bisnietos que tienen eso como referencia. ¿De dónde era él? Mi abuelo vino de Ucrania y de un pueblito muy pequeño que se llama Sitomir. Y bueno, vino él solo, dejando la familia en el pueblo, cerca de Kiev, para ubicarnos mejor, 140 kilómetros de Kiev. Y vino solo, eran una familia de 8 hermanos, era el mayor, y bueno, tuvo que emigrar. Y vino al Buenos Aires primero y después se encontró con otro inmigrante español que decidieron instalarse en Montevideo. Y ahí él también de 18 años, se vuelve a repetir la historia, increíble, comienza a trabajar en una librería, luego bueno, sale como muy buen vendedor de esa librería y va creciendo y a partir de ahí empieza a formar sus propias empresas y después se casa con una uruguaya. Y bueno, a partir de ahí forma esa familia en un país como el nuestro, nuestro querido Uruguay. Ya venimos, ya volvemos. Bueno, las imágenes de cuando eras bebé no las tenemos, pero de las otras siempre van a ir pasando por ahí. Sí, es un trabajo estupendo de Diego Travieso, que no me canso de agradecer, tanto el informe, porque te queda luego como para los nietos. Exacto, exacto. Y hablando de nietos, habías hablado del abuelo ucraniano, ¿no? Sí. Si tuviera que elegir un abuelo que dejó una impronta fuerte, si tuvieras que elegir, es difícil, ¿cuál elegirías? Bueno, yo me identifico más con el abuelo ucraniano porque creo que nos dejó esa fuerza de emprendedor y lo más curioso de todo es que vivió poco tiempo conmigo, digamos, yo tenía 5 años cuando él falleció, pero sin embargo, en los contactos, en el veranear juntos, que siempre hay, ahora lo contamos y parece increíble, veraneábamos en el Hotel Carrasco. Eso era el veraneo en aquella época. Hablo del año 1958, 59. Y el hecho de estar, yo creo que ahí me transmitió esa fuerza
el estar en contacto con él cuando era muy pequeña, me transmitió esa fuerza. Y yo me siento heredera de esa fuerza, como también de la abuela materna, que también venían con mucha energía, como tú mencionás, la energía lo hace todo, más allá de las vicisitudes que te trae la vida, porque la vida no es todo rosas, la vida te trae permanentemente problemas, porque estar vivo es tener problemas. Entonces, esa fuerza, esa energía, la tenemos, uno la pudo canalizar más que otros, y entonces me siento como identificada con la abuela materna y con el abuelo paterno, que juntos son, evidentemente, mucha energía. ¿Te consideras una mujer fuerte? La mujer tiene para abrirse camino, y sobre todo nosotras que venimos remando de décadas atrás, nos masculiniza un poco el abrirnos camino, el habernos abierto camino. Yo creo que no. Siempre me preocupé por mantener la femineidad y además, claro que a nosotras, como tú decís, nos costó mucho abrir el camino. Hoy nuestras hijas, nuestros hijos tienen el camino más allanado. Para mí... ¿Lo valoran tanto? Lo valoran muchísimo. Lo valoran. Lo valoran muchísimo. En aquel momento era difícil para uno que venía abriendo el camino. ¿Por qué? Porque no teníamos referentes de mujeres trabajando fuera de la casa. Mi madre siempre estuvo dentro de la casa con todos los chicos, educándonos, pero no, el padre era el que salía. Claro. El hecho de haber salido, como salí a los 18 años, eso provocó cierta conmoción, ¿no? Conmoción en mi padre, que él pretendía o quería de su hija, la mayor, que tenía 4 hermanos, varones, y después nacieron 2 mujeres más, que yo también tuviera la referencia de mi madre y me dedicara a los quehaceres del hogar. Pero no fue así. Por la fuerza de las cosas, por ver, por querer generar otro tipo de mujer, o ver cómo mis hermanos generaban conocimiento, se iban a capacitar, yo también quería. Y así fue, y así empecé a andar por este camino que me llevó a transitar por tener una familia, además, que era para mí lo más importante, y nunca saqué el foco en la familia. Para mí la familia fue lo más importante. El tema era cómo hacer para trabajar fuera 8 horas y mantener la familia. Porque para mí la familia es la célula de formación más importante que tenemos. Casi que aquello de la huella que hablábamos al principio, dejar la huella la dejamos con nuestra familia, o en nuestra familia, ¿no? Exacto, porque somos referentes, y hoy nos admiran los hijos de cómo nosotros llegamos a desarrollarnos, y además no destruir algo tan importante como nuestra familia. Y mira que es difícil una madre no presente para crear ese ámbito, ¿no?, de muchos hijos. ¿Cuántos tenés? Tengo 4, y lo que me preocupé en particular con mi esposo fue de tener una excelente comunicación con ellos desde muy pequeños. Lo importante no era la cantidad, sino la calidad del afecto que le dábamos a los chicos. Yo me acuerdo que tenía, por supuesto, que para todo eso uno tiene que plantearse ciertas estrategias, porque con inteligencia y tener a alguien que lo apoye. Hoy tal vez las mujeres jóvenes están transitando por el camino de no saber con quién dejar los chicos. Algunas pueden tener gente que las apoye, otras no tanto. Pude tener gente seleccionada, evidentemente, que fuera muy afectuosa con mis hijos para, mientras yo no estaba, que pudieran ocupar ese lugar. Llegada a las 7 de la tarde, solo me dedicaba a los chicos, como mi esposo también, el baño, los deberes, todo eso, aunque estuviéramos muertos de cansados, con una alegría, con una dedicación. Nunca para nosotros fue molestia por estar cansados el estar con ellos a esa hora que estamos cansados realmente. Claro.
¿Por qué lo tomabas desde el amor, desde ese juego casi inconsciente que tiene uno cuando uno está alegre, cuando la energía es alta, uno no sabe cuándo termina? O sea, cuando uno está muy triste, sabe que está encajonado. Y tiene como una lápida encima, como un peso. En cambio, cuando la alegría explota, cuando somos felices, cuando estamos con nuestros hijos o estamos creando nuestro trabajo, no hay fin. O sea, no encontrás límites, ¿no? Exacto, ¿Verdad? Es ilimitado, no encontrás límites. Es ilimitado y bueno, y esa relación creció con el tiempo. Y realmente son maravillosos los chicos, hay súper buena comunicación. A veces venían amigos a casa y decían, pero en esta casa no se gritan. No, en esta casa se dialoga y entre los hermanos no se peleaban. Y había un diálogo realmente maravilloso porque con mi esposo siempre los educamos para parar las peleas, hacerlos razonar. Y eso es la base. Esa es la base. Tengo la misma experiencia. No da trabajo, es simplemente un disfrute. Es realmente. Es nada más que disfrutar de la vida. Exactamente. El que crea que ser padre o madre es un trabajo, bueno, le está costando. Es como cuando va al trabajo y siente que está trabajando. O sea, está en un trabajo que no lo colma. Exactamente, hay que tomarlo con mucho amor y cariño, pero tener el objetivo de hacer esa familia, crearla, desarrollarla y no dejarla por ningún momento descuidada. La exportación ha caído en nuestro país, vamos ya a temas duros. Sí, ha caído, esto empieza a verse ya en el año 2012. Nosotros ya veníamos previendo, porque claro, uno está en contacto con las empresas empiezan a ver que se empieza a comprar menos en el mundo. ¿Y cuáles son las causas? Bueno, la baja del precio del petróleo. Muchos de nuestros clientes, países, mercados, son productores de petróleo. Por lo tanto, una vez que baja el precio, tienen menos divisas para comprar. Y eso se empezó a ver lentamente hasta el día de hoy, que esa baja se ve en todas nuestras exportaciones. Sobre exportaciones todo de productos básicos. Que son el sostén de la economía uruguaya, básicos, ¿no? En particular porque bajaron los precios también de los commodities y entonces se nota que esa actividad está más relenteada. Exacto. Y también los demás productos con valor agregado. Los productos que nosotros vendemos que le llaman commodities, que son los cereales, la soja, que dependen de precios internacionales, se fijan en otra parte del mundo el precio según la oferta y la demanda, las buenas cosechas o las malas cosechas que hay en el mundo, y con un cliente importantísimo que es China, que demanda. Bueno, eso hace que el precio suba o baja, pero no lo decidimos nosotros. El precio que decidimos nosotros es el precio que donde producimos nosotros balcón industrializado. Claro. Mano de obra agregada. Agregada, muy industrializado, que no es semilla, que no es grano, sino que es plástico, que es prendas de vestir, que hay cierta industrialización. Esos productos van a la región. La región, como América Latina, es la que compra esos productos. Y sobre todo Argentina y Brasil, ¿no? Exactamente. Entonces, hoy Argentina y Brasil no están pasando mal y nos empezaron a comprar menos. También Argentina tenía ciertas trabas. Y las volvió a poner Macri, ¿no? No, cambió el sistema. Cambió el sistema. Pero es prácticamente lo mismo. A mí lo que me dicen, por ejemplo, es que en la época del kirchnerismo decían, bueno, no exportás porque hay que privilegiar a la industria nacional. Pero ahora Macri hizo lo mismo, pero basado en decretos, en leyes, pero es lo mismo. O sea, para los exportadores uruguayos es casi lo mismo. Es decir, es muy difícil la entrada porque lleva muchísimo tiempo los trámites para la entrada de mercaderías en régimen de importación para la Argentina. ¿O estoy equivocada? Bueno, te explico. Antes, con el kirchnerismo, había que declarar lo que tú ibas a exportar. Eso demoraba a piacere del funcionario argentino que estuviera del otro lado.
Evidentemente nos habían anunciado ya la ministra de Industria, cuando vamos al Día de la Exportación de Argentina, que iban a tener una sustitución de importaciones, de un plan de sustitución de importaciones al 2030. Entonces nosotros ya ahí tomamos nota, advertimos a nuestras autoridades. Ahora lo cambiaron por presión de los europeos a licencias previas. Licencias previas es algo que todo el mundo reconoce, no es que esa piachere de algún funcionario, no. A nivel mundial se reconoce. Entonces sabés que te puede demorar 60, 90, 120 días. Bueno, cuando demoran más tiempo, uno hace una gestión frente a las autoridades argentinas. Ya venimos. Conversando con Teresita Eisenberg, secretaria de la Unión de Exportadora o gerente ejecutiva, qué sé yo, no sé, el lugar bien merecido y bien ganado que tiene y el reconocimiento inclusive institucional e interinstitucional hacia tu figura como una hacedora de negociaciones, ¿no? Recuerdo cuando hace poco convocaron a Nin Novoa y a la canciller Malcorra, que tuve oportunidad y el honor de dirigir ese evento de la Unión de Exportadores, cómo estuvo tan bien marcada las personalidades, el tiempo, porque todavía no se ha resuelto qué va a pasar con la presidencia del Mercosur. ¿Qué te parece a ti que la importancia del Mercosur en este momento? ¿Cómo estamos? ¿Nos está dañando desde el punto de vista de las exportaciones? No, de las exportaciones se ha empezado a recuperar Argentina, más allá de esas licencias previas, está fluyendo el comercio lentamente. Y Brasil también. Brasil nos está comprando y eso está generando mejores relaciones comerciales a pesar de las crisis o del desarrollo que va lentamente haciendo Argentina para recomponer la economía. El Mercosur es un capítulo que tenemos que intensificar las relaciones porque lo generamos como una unión aduanera. Y siempre decimos que es una unión aduanera imperfecta, porque empezamos a pedir excepciones para acá y para allá. Entonces yo creo que el error está en ese concepto de unión aduanera, que es el modelo europeo. Pero para que Europa llegara a esa unión aduanera, pasaron más de 40 años, 50, y todavía tienen problemas. Sí, ahí está Entonces, ¿qué es la situación de Inglaterra, no? Claro, o sea... armaron la unión, hicieron una unión monetaria, Inglaterra siempre estuvo como rechazando, resistencia. Y hoy se separa, muy bien. Hoy el Mercosur es una realidad, pero tenemos que hacerlo una zona de libre comercio. Y yo voy más allá, yo creo que la zona de libre comercio ya la tenemos en el marco de la ALADI. Tenemos acuerdos comerciales que tenemos que aprovechar más en el marco de la ALADI. La Asociación de Libre Comercio es la ALADI y no la aprovechamos por todo lo que necesitaría. O por desconocimiento de las preferencias, deberíamos profundizar más los acuerdos que ya tenemos, protocolizados en ese paraguas que es la ALADI. Mucho más. Entonces ahí generaríamos más comercio entre nosotros, que es el comercio también del valor ese industrializado, que genera mucha mano de obra especializada, y podríamos generar más comercio, mucho más comercio. Y el Mercosur es intensificar el comercio entre una de las partes de ese gran paraguas que es la ALADI. Bien, ¿qué está pasando y qué está faltando o qué está sucediendo en nuestra economía, en esa meseta en la que entramos, que no es solo de Uruguay, sino que es de la economía del sistema capitalista mundial? Estamos en un momento de crisis. Yo decía, depende de donde uno se mire, ¿no? De dónde se pare a mirar, perdón. De dónde se pare a mirar. La realidad es como la misma, ¿no? Ahora, tú te paras acá y decís, no, hay muchas oportunidades. Tú te paras acá y decís, está todo negro, puro impuesto, se cierran, gente en seguro de paro.
¿Cuál es la mirada que das? Son todas las miradas, todas las miradas. Yo me acuerdo que pasamos por muchas crisis del país, ¿no? Con 41 años en la Unión, vivimos la del 82, después seguimos el 2008, 2001, seguimos y seguimos. Y en todos los momentos uno me decía, y bueno, ¿y cómo estamos? Porque uno se paraba en esta tradicional esquina, Rincón y Misiones. Me acuerdo que en aquella época teníamos nuestra sede ahí, alquilamos oficinas a la Cámara Nacional de Comercio, y nos parábamos en la esquina en plena crisis financiera de la aftosa, y entonces era la gente estaba muy, pero muy mal, y para tomarle el pulso, porque uno es referente, me preguntaban, ¿y cómo estamos? Yo digo, maravilloso. Esa es una mirada positiva, en plena crisis, de que estamos bien. Pero y eso no es porque ¿en base a qué? Eso es porque ¿A un deseo o en base a lo que tú mirás? Uno cree que las crisis son para crecer. Entonces, como tú lo definías al principio del programa, es crecer, oportunidades. No es ir a retirarnos y decir qué mal que está todo y entonces qué horrible y entonces tú como un rollo, que al final te lo terminas creyendo y no reaccionás para innovar, para hacer. Son los momentos donde más se necesita la innovación o crear. Claro. ¿Sí? Crear cosas distintas para ver cómo reaccionar frente a eso. Claro, pero para crear, Teresita, hay que creer, o viceversa. ¿Crees para crear o creás porque crees? Entonces, por eso yo decía, la gente que tiene la responsabilidad de transmitir situaciones, a veces las transmite desde un lugar de pesimismo tan grande que aunque no lo estén diciendo en palabras, uno lo siente en la elocuencia o en el nivel en que están usando su comunicación, es decir, con pesadumbre, con preocupación. Bueno, acá hay varios aspectos. Mira, yo lo veo desde el lado de que el mundo nos pide y nos exige dinamismo al sector exportador. Entonces el exportador tiene que estar siempre buscando cómo posicionarse, no perder el rumbo de la innovación, de crear, de mantener el mercado, aunque sea pérdida, porque tiene que mantener la empresa, la gente, todos trabajando. Esa es la idea. Entonces tenemos la obligación de no mirar como fracaso el que perdimos un mercado. Tenemos que ir y a otro y estar siempre en esa dinámica. Entonces uno desde el lugar donde está tiene que transmitir positivismo, tiene que transmitir, mantener a la gente con la frente en alto y seguir trabajando. De nada sirve posicionarse desde la mirada negativa en plena crisis. No Pero sirve. se han perdido mercados reales, ¿no? Se han perdido. Desde lo textil se han perdido mercados reales. Porque es una realidad. Al entrar ese jugador tan importante que está adormecido, que es China, hacer la industria del mundo. Acordate que China, no sé si te acordás, el 11 de septiembre, bueno, lo acabamos de pasar, ¿no? A los poquitos días entraba China en la Organización Mundial del Comercio. Digo porque tengo un análisis especial sobre las Torres Gemelas y todo lo que pasó, muy personal y que creo que mucha gente con el tiempo lo fue ratificando. Pero la entrada de China era fundamental en ese entonces. No existía China. No existía. Y yo leí un libro hace muchos años de un embajador que estuvo en China, no me recuerdo ahora el nombre, que escribió un libro y hablaba de la China comunista y decía, el título era del libro Cuando el gigante se despierte. Entonces ahí vas a ver cómo esa gente se estaba preparando para lo que hoy es y se industrializó, y competir con ellos, con industrias nuestras que te pagan impuestos, que capacitan a la gente de una forma espectacular para poderse mantener en el mundo, porque en realidad todas las industrias, si no invierten todos los años en nuevas tecnologías, se quedan, porque hay otros competidores que las tienen y que
hace más productivo, más eficiente, más eficaz y más competitivo. Entonces, nuestras industrias invirtieron, sin embargo, no pudieron competir con los textiles en China. Compraban nuestra lana, producían en China y exportaban al mundo desde China. Y así en muchísimos rubros. Y así en muchísimos rubros y en particular los textiles. Sí. Entonces, que debe ser el sector más... Fue el más golpeado. Más flagelado, ¿no? Exacto, más sí, golpeado. exactamente. Del 15 industrias de toda la vida, o 20, procesadoras de tejidos, de lana, debe quedar una o dos. Y exportadores de prendas también. Nada, que quedar la confección se limitó a la Argentina y algo a Brasil. Y los y a la zapatos zona. están más o menos igual. También, porque China se puso a producir zapatos. Ajá. Brasil es muy fuerte. ¿Cuál es el sector zapatos. más fuerte acá en este momento de industrial? Estamos el ranking está siempre turnándose entre la carne, la madera y los cereales. ¿Y entre lo manufacturado? Y manufacturado tenemos plásticos, tenemos alimentos que se procesan acá y se exportan a la región, y todo lo que viene del agro. Y eso ahí se procesa y se exporta con valor agregado. Entonces, no es bueno, fácil. No es, pero hay que mantener aspectos positivos para todos los exportadores y todos. Claro. Y además, pesa el Estado. Claro. Como pesa el Estado y es extenso, un poquito extenso, nos vamos a esta pausa y lo terminamos ahí. El peso del Estado, tus roles como alguien que procura que la mujer y el género marche adelante, ha sido multipremiada sobre estas políticas que llevas adelante. O sea, no solamente es llegar, es también facilitar que a las que vienen atrás que asientan. Ya venimos, amigos. Teresita, ¿cuál es el rol del Estado en la industria nacional? Es de facilitador, pero el tema es que tiene un costo importante a la hora cuando hablamos de competir en el mundo. ¿Cómo se mide la competitividad? Se mide en una carrera, uno prepara a la gente, ¿no? Entrenando con las mejores condiciones para que lleguen a buen término el día de la competencia. Uruguay tiene ciertas mochilas que hacen que compitamos en desventaja con otros países. Países que tienen tarifas energéticas mucho más bajas que las nuestras. Ahí ya arrancás a producir caro, ¿no? Si nos comparamos con Paraguay, Paraguay tiene tarifas energéticas mucho más baratas que las nuestras. Paraguay tiene hoy, yo hablo Paraguay porque es un país que está arrancando también con unas reformas importantes, menores carga impositiva. Entonces, claro, cuando uno produce en Uruguay y en Paraguay, ya arrancamos más caros. Y eso hace que tengamos que hacer ciertos ajustes adentro de la empresa. Pero hacer ajustes adentro de la empresa significa pensar, voy a invertir más en maquinaria, voy a invertir más en la gente, tengo que tomar decisiones, porque cada vez nos retraemos más a ajustar adentro de la empresa. Entonces decimos, bueno, pero el Estado que nos acompaña, que tiene un rol facilitador, no lo es tanto, ¿sí o no? Esa mochila que nosotros nos acompaña, porque es un socio, el Estado es nuestro socio, debería facilitarnos más para que no sacrifiquemos e hipotequemos esas fuentes de trabajo que dan las empresas exportadoras. Entonces, lo que estamos permanentemente trabajando codo a codo con todos los ministros, con todos tenemos una agenda con todos los ministros, porque esta es nuestra metodología de trabajo. No enfrentar, sino dialogar. Vamos a cada ministerio con la problemática del sector exportador y ver dónde podemos bajar algún costo.
costos privados, costos públicos, todos afectan a la competitividad de nuestro sector exportador. ¿Esta es una forma de negociar porque tú sos mujer o porque es moderno y ser flexible y negociador con el Estado? No, es un estilo constructivo que tenemos desde la Unión de Exportadores. En el año 2004 hicimos una reingeniería de un pienso diferente, preparándonos para ser una institución dinámica para los exportadores del siglo XXI. Y eso nos generó una forma de trabajar diferente, una forma de negociar permanentemente con mucho dato, con muchos cálculos para ver cuánto significa ese problema que impide exportar en la operativa. Si un camión está parado en el puerto, si hay en la frontera un camión parado, si las tarifas en el aeropuerto son más o menos, cuánto impacta sobre ciertos sectores, trámites, facilitación de trámites, bregamos todo el tiempo por aplicar la tecnología, la digitalización a toda la operativa de la exportación y lo vamos logrando. Con socios estratégicos. ¿Qué sectores crees que se pueden desarrollar en Uruguay? Porque a la vista está y en el sentimiento popular es mucha gente en el seguro de paro, fábricas como la de Fripur que deja de funcionar con una riqueza enorme vitícola que no se aprovecha. Esa es la sensación. Si andás en ómnibus, si andás en la calle, si vas a un supermercado, estás en una cola escuchando o hablando con la gente. ¿Cómo se cambia eso? Porque esa es la sensación que tiene la gente. Mi vecino dejó de trabajar, el otro no sé qué. Lo que nos tenemos que plantear, en primer lugar, y si estamos educando para el empleo o estamos educando para el desempleo. Eso es lo primero que tenemos que preguntarnos. ¿Qué pasa? Hoy he ido a varias reuniones de gente que está en el tema de la tecnología y entonces estamos hoy en la cuarta revolución. Inglaterra en su momento hizo una revolución industrial, Inglaterra, y después hoy estamos en la revolución de la digitalización. Vino la tecnología. Hoy no se puede parar esa tecnología que democratiza, como tú decías, la información. Claro. No, democratiza. Antes nosotros pensábamos como institución que teníamos el poder de la información y entonces se la damos a quien era el socio de la Unión y al otro tratábamos de que la pagara o que hoy toda la información está democratizada y no somos. El cambio es que no somos los que tenemos el poder. El poder está en cada persona, en aprender para emplearse en lo que hoy, y les voy a mencionar algunas de los temas que no es para de aquí a 30 años, no, es de aquí a 10 años o menos, la domótica, la robótica, todo se está robotizando. ¿Qué es la domótica? La domótica tiene que ver con la telecomunicación y la robotización. Ajá. Domótica, la mecatrónica, que lo vi el otro día, me lo presentó la ministra Cose, ¿sí? que importó una tecnología de Alemania re importante, que vino un suizo delante nuestro y dijo, no la vi en otros países de la región y lo veo en Uruguay, que es una robotización del llenado de las sustancias que son remedios finalmente, pero que ya no tienen el trabajo manual de las personas. Se está robotizando todo y no están trabajando ya en robots que son previsibles y que tú los programás. No, ya se está pasando a robots que ante cualquier problema se adaptan. Entonces nos tenemos que transportar a ese futuro que es hoy, que ya está hoy. Sí, sí, sí. Y tenemos que ver cómo formamos a la gente para eso. Claro. Eso es pleno empleo. Entonces tú decís, bueno, hay industrias que, bueno, se va a... La robótica es transversal, la tecnología es transversal. Quiere decir que todas las empresas pueden usar
esas tecnologías y es libre. Claro, mano de obra ahí... mano de obra calificada. Más especializada, Exacto. pero no general, no para todos. No sé si no es para todos. Hoy, por ejemplo, estuve viendo un programa que está implementándose utilizando los conocimientos de estudiantes de la carrera de ingeniería para ocupar horas que no tienen profesores en secundaria, para que enseñen ciencias, matemáticas, que los chicos no se queden sin esos conocimientos porque son prioritarios para el empleo cercano de ellos. Lo que estás viendo entonces es como un salto cuántico, o sea, salir de pronto de este statu quo en que estamos visualizando y mirar el otro. Es removedor. Es removedor. Porque, ¿sabés el otro comentario que está en la calle? ¿Quién nos va a pagar nuestras jubilaciones? Y eso es otro problema de administración. Es un problema... En el sentido de que si no hay tanta generación de empleo, bueno, ¿quiénes van a hacerlo? Bueno, tenemos que irlo pensando a nivel político. Porque eso ya es real. Hay que generar políticas de Estado acorde al momento que estamos viviendo. No puede quedar el sistema político pensando en un momento determinado cuando el mundo va para eso. ¿El sistema político en su conjunto no está ayornado? Creo que deberíamos mirar todos juntos, y lo hemos propuesto en varias oportunidades, y no hemos tenido eco en el sistema político, en el sistema legislativo, y bueno, los empresarios estamos impulsando desde el sector exportador una estrategia nacional de desarrollo donde todos estemos vinculados. Mientras tanto, no estamos vinculando ese futuro que hoy está acá, golpeándonos a la puerta y seguimos discutiendo otras cosas. Por lo tanto, eso nos va a afectar y nos va a impactar que el sector político no tenga planes para ese futuro que hoy está presente, que va a generar empleo. Nos queda, porque hablamos de tantas cosas interesantes, un programa entero más o más. Vamos a brindar. Yo quiero brindar por esta mujer que en un mundo dominado por los hombres, casi en su totalidad, supo abrirse camino y trabajar por el género. Ha sido varias veces reconocida con el premio Josefa Uribe, en charlas multiculturales, etc. Nos queda todo eso. Pero ¿por qué brindarías? Brindemos por el futuro de nuestro país, por ese trabajo a la interna importante que nos debemos todos los uruguayos y alentarlos para que suceda, porque está dentro de nosotros aportar lo nuestro para hacer que las cosas sucedan, y por eso nuestro granito de arena. Nuestro granito de arena, y te vas llevando estos vinos H. Stagnari, ya sabes la calidad de los mismos, y te vas a llevar estas tacitas hermosas con los dibujos de Páez Vilaró, hecho con orgullo por las manos de una de las empresas que sigue luchando como CTC Olmos. Maravilloso. Maravilloso. Salud. Hasta pronto, amigos.